7:47 de la mañana y a esta hora nos visitan los congresistas Otárola y Díaz Dios. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Vamos a ver, antes de conversar, un informe presentado anoche por el programa Punto Final. El asesinato de la pequeña Zoraida en el Braem continúa sin explicación, mientras el gobierno niega responsabilidad en las Fuerzas Armadas. Pobladores de Ranrapata, en Junín, señalan lo contrario. Un equipo de Punto Final viajó hasta la zona y preparó el siguiente informe. El día que mataron a Zoraida, ese mismo día se llevaron a su madrastra y a sus hermanos. Los pobladores de Ranrapata dicen que ese día vino el ejército con sus helicópteros. Yo soy su abuelito de mi Zoraida. Él me lavaba, él me traía almuerzo para mí, pero ahora se va. Esos abusivos miserables que se sueltan mi nuera, no es teruco, mi hijo no es teruco. Ese es un abuso de los militares. Ese domingo, mientras las Fuerzas Armadas nos decían que se había rescatado a niños de las manos del terrorismo, a 50 metros de Ranrapata, los pobladores encontraron a Zoraida sin vida. Todas las comunidades encontramos a la niña arrastrado como cualquier animalito, así lo habían aventado a un abismo. Pasamos la voz acá al señor alcalde, le llamamos. Entonces, le decimos del caso qué cosa había pasado. Pero el mismo día que mataron a Zoraida y se llevaron a su madrastra y a sus hermanos, ese mismo día capturaron a Isabel Quispehuamán, la llamada camarada Amalia. Esta es el acta de la manifestación de Amalia. Ella señala que fue llevada a Sendero cuando tenía 5 años. Dice que su agrupación tiene un campamento muy cerca de la chacra de César Caso, el padre de Zoraida. Según esta acta, la camarada Amalia señala además que la madrastra de Zoraida, Aquila Paucarcaja Vega, no pertenecía a Sendero, pero que el camarada Óscar la obligaba a realizar compras de víveres. La que sí pertenecía a Sendero, dijo Amalia, según este documento, era Antonia Paucarcaja, hermana de Aquila, la madrastra de Zoraida. El abuelo dice que Aquila no tiene nada que ver con los tucos. Y llevaron abusivamente a mi nuera, presionando con 3 hijos, abusivamente. Y mi hija dice, reclamó, ¿por qué van a llevar? Ya, voy a quejarme, dice Ale. Si quejas, mañana pasado estoy con el helicóptero, te voy a aniquilar. Cuando Cipriano, el juez de paz, llegó a Ranrapata, se encontró con una escena macabra. Hay perros baleados y sus ollas todo está destrozado. Y de su casa, de su choza a 10 metros hay huellas de sangre y casquillos de bala. Y de a 50 metros el cadáver estaba botado, ¿no? Ese día, dice Cipriano, vio una herida de bala sin salida. Por ello, condice a extrañas versiones que indican que el proyectil entró y salió y se perdió en medio de la confusión. Una entrada nomás ahí, ¿no? Una bala nomás. Entrada nada más. Entrada nomás he visto, ¿no? Sin salida. No, la salida no la he visto, ¿no? Pero según dicen que había salida, pero no lo he visto, ¿no? Luego de tan espeluznante hallazgo, Cipriano emprendió el regreso. 12 a 13 horas caminando con el cadáver a cuesta, hasta el poblado de Soledad, en donde la policía lo esperaba. El cuerpo estuvo en la morgue de Huancayo, porque Ranrapata está muy lejos, porque sí pues es un campo propicio para el terror, porque no existe una carretera para llegar a Ranrapata, porque Ranrapata no tiene luz, no tiene agua, porque en Ranrapata simplemente nadie sabe qué significa la palabra Estado. Lo cierto es que tuvo que pasar una semana, 7 tortuosos días, para que Zoraida pueda tener lo que se dice una cristiana sepultura en medio de súbitos recuerdos. A mí, como autoridad y como padre de familia,
Me duele todo lo que sucedió en toda esta semana y con la vida de esta niña. Zoraida, no nos abandonas porque eres un ángel inocente. Cuídanos en nuestros momentos más difíciles. Un cajón sin lunas y una bolsa negra sobre su cara eran el final de una triste historia. Una historia que no puede quedar encajonada, que no puede quedar enterrada en el olvido. Bien, como ya anunciamos, están en nuestros estudios los congresistas Freddy Otárola, de Gana Perú, y Juan Díaz Dios, de Fuerza 2011. Lo primero que quería comentar a modo de reflexión es que todavía en el Perú las diferencias de clases hacen que algunas muertes sean más lamentables, entre comillas, que otras. Si esto hubiera pasado en una calle de Miraflores o San Isidro, si esta niña fuera la hija de un congresista, sí habría un escándalo nacional. Pero como es en Ranrapata, en un lugar alejado, ha pasado más o menos desapercibido y recién algunos días después se ha comenzado a hablar de esto, que es un hecho ciertamente grave. Voy a pedir la reflexión de mis invitados esta mañana. Juan, ¿qué quisieras decir sobre lo que acabamos de ver? Bueno, buenos días con todo, buenos días Beto. Yo me quedaría con la frase, esta es una historia que no puede quedarse encajonada. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que a veces hay algunas lamentables muertes que pareciera tienen más fuerza que otras. Sin embargo, desde mi bancada estamos exigiendo una investigación, Beto, que por cierto no son hechos aislados. También la venimos pidiendo desde la investigación de la primera mal llamada Operación Impecable y que bueno, ahora mi colega aquí presente también calificó como impecable esta segunda lamentable incursión, en este caso, de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía, no por culpa de ellos. Quisiéramos dejar en todo caso también preciso que tenemos la intención de dar el absoluto respaldo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Sin embargo, eso no significa que apañemos las mentiras, el montaje que armó el gobierno para decirnos, por ejemplo, que hubo fiscal, luego decir que nunca hubo fiscal presente, empujados casi después de que lo desmintió el fiscal de la Nación, o temas tan duros como la indolencia del gobierno. A mí me parece increíble que el día, si bien la operación fue el día sábado, y ya de por sí es una falta que no se hubieran dado cuenta que existía esta niña fallecida, a mí me parece increíble que desde el domingo se haya estado denunciando que había una niña muerta y recién el día martes levantaron el cadáver. Y lo que es peor, enterraron a la criatura sin que haya ningún apoyo del gobierno. Y esto evidentemente deja muy mal al gobierno del señor Ollanta como un gobierno indolente. Ya no solamente un gobierno, como yo lo dije ya, de incapaces, de mentirosos, sino de repente lo peor de todo, un gobierno indolente que no ha sido capaz de acercarse con la familia, así como salen las fotografías montadas, bonitas, cuando salen con los niños en brazos, también debieron estar en el entierro dando todo el respaldo y por supuesto las disculpas que se merece toda esta comunidad. Bien, congresista Otárola, buenos días. Usted en el hemiciclo calificó de impecable la operación, luego ha corregido, rectificado este calificativo. En efecto, Beto, nosotros teníamos informaciones, se había capturado a una terrorista y el cadáver de la niña, que todos lamentamos, había aparecido lejos de la zona del enfrentamiento. Eso nos motivó quizá a dar esas frases que a la luz de los hechos deben ser rectificadas. Sin embargo, quiero aclarar algo, ¿no? A diferencia del gobierno genocida y corrupto de Alberto Fujimori, y por eso está preso, este gobierno no va a proteger la impunidad. Si hay hechos que tienen que investigarse, tiene que hacerse con toda la firmeza. Y si hay que sancionarse, sancionará. Sin embargo, eso no implica condenar a nuestros policías y soldados que están arriesgando, que se están enfrentando a un grupo fuertemente armado, financiado por el narcotráfico. Pero reitero, la gran diferencia moral con lo que pasó en Barrios Altos, con lo que pasó en Los Penales, con los campesinos del Santa que fueron impunemente asesinados, con los alumnos de la Cantuta, es que nosotros no blindamos a nadie.
Bueno, no vamos a proteger a Yo nadie. te pediría que no hagamos esas comparaciones que nos van a llevar inexorablemente a nosotros matamos menos. No estamos es eso. El comparando, tema de no Beto estamos es- comparando quién fue peor, sino estamos tratando de que aquí la lucha contra el narcoterrorismo se haga sin este tipo de, Pero, perdón, de el víctimas Estado que todos no lamentamos. puede contestar a la barbarie con barbarie. A eso quería llegar y por eso hay que diferenciar. El Estado no puede, cuando, entre comillas, hay excesos, yo no creo que la muerte de una niña sea un exceso. Si hay responsabilidades, es un crimen. No puede proteger con un falso espíritu de cuerpo a quienes actuaron al margen de la ley. Y esa es la gran diferencia moral y por eso la comparación. Los protegieron, blindaron, persiguieron a los que investigaban. Y hoy quieren tirarse abajo, y perdóname, esto el informe de la Comisión de la Verdad. La diferencia ética y moral de nosotros es que nosotros sí abrimos las puertas al Ministerio Público, a todos los entes que quieran investigar, a las organizaciones de derechos humanos, que investiguen y que se encuentren las responsabilidades si las hubiesen. Nosotros no vamos a protegerlos. Bueno, anoche el ministro Pedraza, ministro del Interior, ha admitido que la operación fue un fracaso. De hecho, yo creo que admitir con hidalguía lo que se hace mal es un primer paso para que todos reconozcamos lo que se hace bien. Es decir, no se trata acá de hacerle cargamontón al gobierno, pero desgraciadamente, congresista Otárola, pareciera que hay un sector de asesores que está tratando de efectuar operativos para la foto. Y la foto a la que me refiero es la del peruano del día lunes 10 de septiembre, en el cual aparecía la primera dama con la ministra Najara rescatando a los niños que al final fueron reclamados por sus propios papás. ¿Por qué insistir en esta política de hacer cosas para la foto, para la portada del peruano, cuando no es lo sustancial? Es el mismo diario que salió con el titular de la victoria impecable, de la operación impecable. Entonces, esto más bien desdora el trabajo del gobierno. Nadie duda que están trabajando. A ver, una primera reflexión. El BRAE está 20 años en estado de emergencia. Lo dije aquí. Hubo un pacto de impunidad. Tú no pasas esta línea y yo no paso la otra, ¿no? Y si quieres sacar tu droga, bueno, te cobramos cupos. Esto se hizo acaso, no he conocido los aviones y los cupos que cobraba el señor Montesinos. Entonces, el gobierno rompió ese pacto. Se fue al ataque. No podemos permitir estados liberados. Lamentablemente, los enfrentamientos pueden ocasionar muertos. Espero que con la ayuda de Dios no haya más, pero nosotros no vamos a salir del BRAE. Nos quedamos hasta imponer la autoridad del Estado. Obviamente, todo esto acompañado de la presencia integral del Estado. Educación, salud, es decir, vivienda, en toda la única forma de derrotarlos. Pero insisto, lo que hizo el gobierno fue romper ese pacto tácito para derrotar definitivamente a estos criminales. Esto va a demorar, cuesta, hay tropiezos, hay aciertos, pero lo que no hay es una política de Estado dirigida a la violación de los derechos humanos. Y por eso mismo, ¿no? Se decía, por ejemplo, ¿por qué no estuvo en el operativo el fiscal? ¿Crees que un fiscal va a ir a una zona en la que pueden ser avaliados en cualquier momento, caminar horas y días, ir al enfrentamiento? El fiscal llegó después, llegó a hacer el acta, entonces, y el acta de salida también. Entonces, seamos realistas. Que yo sepa, nunca un fiscal ha participado en un mismo operativo porque eso arregla su vida. Pero sí es cierto, congresista Otárola, que ha habido un cierto peloteo a la hora de las responsabilidades. La ministra Jara nos informaba que ella se había comunicado con el fiscal de la Nación, que el operativo era responsabilidad del Ministerio de Defensa, del Interior. Es decir, tiene que haber una autoridad responsable. ¿Cuál es? Bien, yo creo que hay que ajustar el mensaje. Yo creo que pueden haber errores en la lucha contra el narcoterrorismo, que eso es normal y además es humano. La idea es minimizar esos errores, porque tenemos la voluntad de enfrentarnos a aquellos que durante 20 años estuvieron en zona liberada y en forma impune. Sí la tenemos y no vamos a ceder. Entonces, insisto y reitero, Beto, nos duele profundamente. Yo soy padre, ¿cómo no me va a doler la muerte de esa niña? Nos duele la muerte de todo ciudadano peruano. Y nos duele tanto como si fuese una niña, y como tú decías, de Miraflores o de San Isidro. Pero de ahí a pretender presentar esta muerte como una
actitud del Estado de violar derechos humanos, me parece que no es aceptable. Por eso mismo, ya el presidente ha sido firme en decirlo, que se investigue y nosotros no vamos a tapar nada. Y por eso también traía a colación hechos del pasado para diferenciar moralmente entre un Estado que es respetuoso de los derechos humanos con otros que lo ha avasallado. Bien, ya que estamos trayendo la memoria de hechos del pasado, en otros gobiernos, ministros del Interior han caído por muchísimo menos. Y cada vez más ocurre que muere gente y no pasa nada. Muere gente en conflictos sociales, muere gente avaliada por armas del Estado y los ministros siguen ahí. Nadie pretende que se cambie de ministros cada 15 días, pero ¿quién tendría, de acuerdo a su bancada, por ejemplo, que asumir la responsabilidad en este caso? Bueno, definitivamente los ministros, en este caso, Interior y Defensa. Son los dos ministros responsables, no solo en este caso políticos en la ejecución del operativo en sí, sino son los responsables de la información o mala información que nos han estado dando a todos los peruanos. Y es que se ha dicho tanto, y ahora mismo mi colega ha dicho tantas cosas que voy a intentar responder lo más pronto posible. Dice, ¿a quién se le ocurre que un fiscal tendría que estar presente en el operativo? Bueno, se les ocurrió a los ministros de Defensa e Interior porque eso fue lo que nos dijeron en un principio. Y si el fiscal de la Nación, y está por escrito, si el fiscal de la Nación no hubiera aclarado esta mala información, esos comunicados que han dado, seguramente no lo hubieran aceptado hasta ahora. Tan mala información nos dan que mi colega acá presente en una conferencia de prensa dijo que él tenía la prueba de que la bala no era de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y luego ha salido el día de ayer el ministro del Interior a decir que no pueden determinar quién fue el que terminó en este caso matando a esta criatura. Yo hasta ahora sigo esperando en todo caso que nos enseñe a todos los peruanos las pruebas, porque no es un tema que compete solamente a Gana Perú, es un tema que compete a todos los peruanos. Y un tema adicional, habla mucho del gobierno anterior, los gobiernos pasados, del presidente Fujimori. También se ha hecho una encuesta hace poco y el 51% de peruanos reconoce que el gran responsable, en todo caso, de estos duros golpes al terrorismo que prácticamente lo dejó derrotado, fue nada menos que Alberto Fujimori. De manera que no quiero entrar efectivamente en discusiones del pasado, ya los peruanos saben perfectamente quién es quién. Lo que quiero hablar es del presente. Y en este caso, Beto, como yo te decía, vengo pidiendo una moción para investigar, no solamente, en este caso sería la terrible primera Operación Libertad, y que el señor Otárola no quiere firmar él y su bancada. Ellos dicen, nosotros no blindamos a nadie que investigue. Bueno, yo quiero investigar. Quisiera reiterar el reto público de que hoy día que tenemos pleno del Congreso de la República, vaya a la Oficialía Mayor o yo se le hago llegar, si él prefiere, la moción que estamos pidiendo para investigar, Beto, porque una cosa es que efectivamente en un combate hayan bajas. Una cosa es que efectivamente haya una bala perdida y puede haber arrebatado de manera accidental, si cabe el término, la vida de esta criatura. Sin embargo, los errores, ver en Contraloría que están robándoles en este momento los viáticos a la policía, a las Fuerzas Armadas, que no tienen armas, que no tienen municiones. Bueno, yo quiero investigar. Y en este caso quiero investigar, además de la primera operación impecable, esta segunda. Porque una cosa es el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que van cumpliendo órdenes. Pero yo quiero investigar a los que dieron las órdenes, a los generales que planificaron este operativo y que seguramente... Tenemos que saber, sería interesante que los señores acá, representantes del gobierno, nos informen. No sabemos si participó o no participó la Policía Nacional, por ejemplo. Se dijo al principio que era un operativo conjunto. Ahora el ministro del Interior le echa toda la pelota a las Fuerzas Armadas. Tenemos que investigar, tenemos que saber. Y por supuesto, yo no descarto la figura de la censura. Particularmente yo creo que es la consecuencia mínima que debemos en todo caso exigir los peruanos. Mi bancada todavía no ha decidido, espero que el día de hoy tomemos ya una decisión y como tú bien has dicho, en otros casos los mismos que ahora piden tranquilidad han sido los primeros que por menos pedían las cabezas del ministro. Pero en este caso, reitero, la cabeza del ministro no es por que haya salido mal el operativo, es por todo lo que vino después, además, por el engaño, por el montaje para la foto, porque ahora resulta que no solamente no lo liberaron, sino secuestraron a una mujer que primero insistía en que tenía vínculos con Sendero Luminoso. El fiscal de la Nación lo desmintió nuevamente. No tiene ningún vínculo con Sendero Luminoso. Y tanto es así que tuvieron que liberar a esta señora y a 3 criaturas más. Entonces, si esos errores u horrores no merecen una censura
por la mentira, por el engaño a todos los peruanos, no sabría decir qué. Y reitero, Beto, contigo y al aire nuevamente, invitar al señor Alfredo Otárola y a su bancada a que respalden, si es lo que ellos dicen, que van a colaborar con las investigaciones. Acá hay un camino. Queremos investigar. Que nos permitan que respalden esta moción para que ya mismo se conforme esta comisión multipartidaria, por supuesto, y que va a servir para ayudar al gobierno a hacerle seguimiento también a estas promesas que hacen de que van a mejorarle el equipamiento, la infraestructura para combatir a Sendero, y que lamentablemente siempre terminan en mentiras, y esta corrupción, porque así es como se llama, termina cobrando vidas. En este caso de una criatura de 8 años, en otros casos de policías jóvenes, policías nacionales o Fuerzas Armadas del Ejército, la Marina y la FAP. Bien, congresista Otárola, el país no puede asistir a un carrusel de ministros cada vez que pasa algo, pero de hecho, insisto, una autoridad tiene que decir la responsabilidad es mía. Y estamos asistiendo a un peloteo francamente bochornoso. ¿Quién debería asumir la responsabilidad? Porque finalmente no podemos admitir la respuesta de no hay manera de saber quién disparó. Por supuesto que hay manera. Simplemente un informe balístico va a establecer quién disparó. Y nosotros teníamos informes preliminares, ¿no?, de que, en efecto, la bala no pertenecía a armas de las Fuerzas Armadas. ¿De dónde provienen esos informes? Eso venía del propio Ejecutivo. Pero en todo caso, lo que hay que determinar es con las investigaciones, la verdad. Nosotros no vamos a proteger a nadie. El Fujimorismo ha tomado como estrategia llevar a los ministros por todo. En este caso se justifica, pero lo que no vamos a permitir es su juego desestabilizador. Mira, se dicen defensores de las Fuerzas Armadas y son los primeros que la atacan, ¿no? Se dicen moralizadores de las Fuerzas Armadas. Yo te pregunto, Beto, ¿no? Yo no le admito al señor Juan Díaz Dios que se presente como moralizador, porque representa a un partido que destrozó nuestras Fuerzas Armadas. Representa un partido que puso en manos de un traidor a la patria el manejo de las Fuerzas Armadas, que torturó, que tuvo dominados a los militares, que rompió la cadena de mando. Pero seguimos hablando del pasado, señor Otárola. Hablemos de lo que pasa hablando hoy. del presente, ¿no? Pues no tiene autoridad moral pues para atacar porque representa un partido de esa calaña. Beto, pero en perdón, todo caso... discúlpame. No te hablo perdón. Estás hablando ya de un tema que tampoco lo puedo permitir, Beto, mil disculpas. Pero ojalá que se rectifique. Fuerza 2011, a diferencia de repente el Movadez, que quizás es simpatizante del señor Otárola, es un partido legítimamente elegido. Yo tengo 27.444 votos piuranos de Fuerza 2011. Fuerza 2011 llegó a la segunda vuelta, como tú bien sabes. Keiko Fujimori está representando, no es que no te deje hablar, pero si como estrategia de Gana Perú vamos a venir a atacar en este caso a una persona que también ha sido invitada en este programa, en todo caso la población que está en este momento siguiendo la entrevista sabrá sacar sus conclusiones. No, el punto es, señor Otárola, yo ni siquiera he comenzado usted, pero hablemos de el tema que nos ocupa, hablemos de esta operación y no de Montesinos, del Grupo Colina, de Tupac Amaru. Estamos en el hoy, estamos en septiembre del 2012. Hablemos de lo que pasa ahora. Admito tu pregunta, pero no de quienes destrozaron el Perú. Pero en todo caso, sí, pues, acá se tiene que investigar. Me ratifico y me reafirmo. Quien tenga que asumir responsabilidad, si es que la hay, la asumirá, ¿no? Para eso están las investigaciones del Ministerio Público. ¿Usted considera la posibilidad de que no haya responsabilidad? No creo, pero en una democracia no hay que jugar a priori. Pero en todo caso, insisto... Pero si usted nos dice que hay informes preliminares que dicen que la bala no era de las Fuerzas Armadas, estamos jugando a priori, porque no ha traído usted un informe balístico que respalde lo que nos dice. En efecto, por eso le decía que eso tiene que estar sujeto. A priori me está diciendo, no, probablemente no tiene nada que ver, pero no. ¿Cuál es el documento que lo respalda? Son temas que no lo puedo revelar porque son producto de una sesión reservada. Pero en todo caso, si el informe fue muy a priori poco serio, también se asumieron responsabilidades. Bien, antes de terminar, quería pedirles a ambos su comentario sobre lo que ha arrojado la encuesta del Poder respecto a quién es la persona más poderosa, y esta es la persona más poderosa en el Perú. Hay un empate técnico entre el presidente y su esposa. ¿Qué le parece, congresista?
Lamentable en el sentido de que a quien elegimos los peruanos es al señor Ollanta y que no quieran disfrazar esto con falso machismo, ¿no? Nosotros, mi lideresa es precisamente una mujer, Keiko Fujimori. Sin embargo, eso no está bien, porque que una persona tenga tanto poder, pero a su vez no tenga las responsabilidades del caso, las responsabilidades por sus acciones o por sus decisiones, es algo que evidentemente creo que no es bueno para la democracia. No es bueno tampoco para el propio Ollanta Humala. Nosotros somos los principales interesados y el señor de Gana Perú lo saben perfectamente porque nos hemos apoyado en las cosas que hacen bien. El señor Ollanta Humala, como presidente de la República, viene dando una imagen de falta de liderazgo, de falta de autoridad, que le está costando varios conflictos sociales como el de Conga, que es simplemente uno de ellos. Esperemos que en todo caso la señora Nadine Heredia, si quiere participar en política, espere un poco a su momento, que postulen las elecciones, porque ahora, valgan verdades, el mérito que tiene es ser esposa del presidente de la República, pero no tiene el respaldo de los votos, y invitarle en todo caso a acompañar al presidente de la República como esposa, acompañarlo, apoyarlo, porque el trabajo que tiene es definitivamente la responsabilidad es la más grande quizá de todos los peruanos en este momento. Congresista Otárola, su comentario. Bueno, es que ella está cumpliendo con su rol de primera dama, ¿no? Está cumpliendo con una función sin inmiscuirse en el Ejecutivo, pero además hay algo. Ella representa a la mujer peruana, a esa mujer luchadora, a esa mujer que en casa lleva las riendas a veces de la casa conjuntamente con el esposo. Y si ella está llevando las riendas entonces. Terminé la frase, conjuntamente. Me alegro que lo reconozca. No, lleva las riendas conjuntamente con el esposo. No medite. No medite como las mujeres que en sus casas llevan las riendas. Usted ha puesto el ejemplo, no yo. Pero no me cortó la frase final. Pero en todo caso, ella representa, no es la mujer sumisa que ve pasar al esposo en palacio o donde sea, debe hacer sus travesuritas y no dice nada. ¿Qué travesuritas hace el presidente? No es aquella mujer, ¿no?, que aparece como mártir, que buena, mira, mártir, le acepta todo al presidente. Abnegada, estoica. Estoica, ¿no? Es sufrida. Sufrida, ¿no? No es esa mujer que permitiría, ¿no?, ser torturada o secuestrada en palacio. Yo no soy esa mujer, parece la canción. Es la ¿no? primera dama que está cumpliendo su función y que está así porque representa a la mujer peruana. Y mientras represente a la mujer peruana, creo que va a estar siempre en el corazón de toda mujer del Perú. Perdón, dijo que ¿cuál era una bajeza? No la percibí. La alusión que viene haciendo hace varios días este señor a la mamá de mi lideresa Keiko Fujimori, ¿no? Diciéndole que no permitiría ser torturada. Esta es una alusión que, reitero, ya lo he dicho antes, conmigo precisamente en otro debate, y me parece una bajeza, ¿no? Porque evidentemente está hablando, a la señora Iguchi, que fue firme, ¿eh? Susana Iguchi, ¿no? De ella no, porque ella fue firme. Ella sí, salió no, y ella denunció. Simplemente ese comentario. Reitero, lamentable. El tema es presente, Beto. Tenemos varias cosas que investigar. Yo insisto que es un tema de corrupción en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También puede ser corrupción que se presta, en este caso, a los políticos para la fotito del día. Y ojalá le hagamos seguimiento y invito nuevamente al señor Otárola a firmar la moción multipartidaria para investigar esto y que realmente se sepa la verdad. Ahora, congresista Otárola, honestidad para hacer la diferencia fue el eslogan de campaña, y ya que esta mañana usted nos ha recordado el pasado, el ministro Pedro Cateriano era el segundo de Popio Olivera. ¿Eso es una credencial de honestidad? Pero no lo podemos juzgar por haber sido el partido de Popio Olivera. ¿A usted le parece Popio Olivera un político probo? La responsabilidad es individual en todo caso, en una democracia. No me respondió. ¿Qué le parece Popio Olivera? Yo lo he conocido poco, obviamente no me simpatiza, pero definitivamente eso no tiene por qué afectar a Cateriano. ¿Le parece que Cateriano está haciendo un buen papel? Creo que él se está entregando a su función, con algunos errores, pero con mucho corazón. Pero también, pues, ten en cuenta que nosotros nos hemos metido a la guerra. Nosotros hemos roto ese pacto de impunidad y eso obviamente nos va a ocasionar los dramas que ahora nos están ocasionando. Fácil hubiese sido para el presidente Ollanta decir que se queden ahí,
zona liberada, seguimos con el pacto, 20 años más de estado de sitio, de estado de emergencia, y no hacemos nada. Y no nos hacen problemas. Lo mismo que nos sucedió con la minería informal. ¿No? Estaban destrozando la Amazonía y nadie quiso meterse y nos metimos. Nos generaron problemas, sí, pero también vamos a solucionar el tema de la minería informal, como vamos a solucionar el tema de Brian. Bien, el tiempo nos ha ganado. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, Carla García y Jason Day, las estrellas de La Casa de los Secretos.